Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 al 21. Hoy estaremos culminando la carta a Timoteo. Estaremos cerrando y vamos a continuar, Dios mediante, también lo que es Timoteo, segunda de Timoteo. Vamos a darle continuidad a lo que es segunda de Timoteo. Y hoy estaremos dando por culminado la primera carta a Timoteo. Cuando lo tenga, se pone de pie conmigo y leemos toda la palabra del Señor. Leeremos desde el versículo 20 y el versículo 21. Son solamente estos dos versículos de despedida, es la despedida de Pablo a Timoteo, que lee de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Dice su palabra: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que el argumento de la falsa llamada ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Padre, nosotros estamos ante tu palabra y ninguno de nosotros es suficiente para poder, Señor, en esta mañana tener la capacidad de transformar nuestros corazones sin el auxilio de tu Espíritu. Padre, que tu Espíritu aplique lo que el predicador y lo que los oyentes les es imposible hacer. La transformación, Señor, de nuestro corazón, la apertura de nuestros ojos, Señor, y de nuestra vista espiritual y de nuestros corazones, para que tu voz sea, Señor, como clavo sin cabo, como decía el predicador en Eclesiastés, en nuestros corazones, para que haga, Señor, el efecto por lo cual tu palabra es enviada. Redarguye, reprende, exhorta a través de la misma. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Cuando nosotros estamos escribiendo una carta, siempre se tiene la costumbre de guardar para último aquello que es el recordatorio importante que nosotros no queremos que lo olvidemos. Así que Pablo está despidiéndose de su amado hijo, como le llama Pablo, Timoteo, al culminar esta carta, y al despedirse pareciera como una despedida muy abrupta. Es una despedida en la cual no suena como muy amorosa, ni tampoco muy sentimental, porque Pablo tenía en mente algo que desde el principio de la carta le venía recordando a Timoteo, y era la urgencia de guardar la verdad que le había sido encomendada. Pablo presenta a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y a lo largo de la historia, hombres han defendido esta verdad, se han aferrado a esta verdad, han muerto por esta verdad, han derramado sangre por esta verdad. Y esto ha costado, hermano, ataques de adentro, ataques de afuera contra la verdad que Dios nos ha encomendado. Han introducido a lo largo de toda la historia, desde los tiempos de Cristo, tiempos de los apóstoles, en el inicio de los primeros siglos, herejías destructoras que poco a poco se van infiltrando en la iglesia. Herejías correspondientes a lo que tiene que ver con la doctrina de Jesús, con la doctrina del Padre, con la doctrina del Espíritu Santo, con la doctrina de la inerrancia de las Escrituras. Cada vez ha sido puesta en juego, cada vez ha sido atacada, y por esto, hermano, miles de mártires, miles de reformadores, cientos de reformadores, hombres que han pagado un precio supremo por mantenerse firme en la verdad. Eso es lo que Pablo le quiere recordar a este joven predicador, a este joven pastor que había sido delegado para cuidar la iglesia en Éfeso mientras Pablo estaba en Macedonia.
Le está diciendo, mantente firme en la verdad, guarda esta preciosa verdad, no hagas concesiones, no hagas componendas, no dividas, no agües, no trates de cambiar el mensaje que te ha encomendado nuestro Señor. Iglesia, y esa es nuestra gran responsabilidad. La responsabilidad principal de la iglesia es guardar la verdad, proclamar la verdad y no adulterar la verdad. Porque vendrán tiempos, decía el apóstol Pablo, donde muchos tendrán comezón de oír y no querrán escuchar la sana doctrina. Y eso es un reto extraordinario en el tiempo que nos ha tocado vivir. La verdad sigue siendo atacada, la verdad sigue siendo cambiada y lamentablemente ese es el reto actual en la iglesia presente. ¿Cómo cuidamos, defendemos la verdad que nos ha sido dada? La iglesia es conocida como la sal de la tierra. Y la sal lo que hace es preserva los alimentos para que no se contaminen. Antes no se utilizaba porque no había refrigeradoras, antes no había freezer, como decimos aquí en Puerto Rico, para congelar las carnes y que no se dañaran. Y la manera en la cual preservaban esos alimentos, esas carnes, era cubriéndolos de sal para que pudiera preservarse y no contaminarse. Cuando Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, lo que Jesús le está diciendo, ustedes son los que preservan la verdad, los que protegen la verdad para que no sea contaminada, para que este mundo no siga siendo dañado, para que la iglesia sea preservada. Ustedes son quien protegen y preservan la verdad. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son quien trae y alumbra en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo de engaño. Ustedes son quien alumbran por la verdad. El mundo está engañado. La mentira arropa a los hombres. La iglesia es la luz del mundo. Usted y yo somos portadores de esa verdad. Por lo tanto, la iglesia no puede negociar la verdad que nos ha sido encomendada. Y muchos que se dicen cristianos y evangélicos abrazan con facilidad la mentira porque no saben discernir entre la falsedad, el engaño y la verdad. Nos hemos comido la falsa llamada psicología secular, donde los hombres llegan con problemas y los pastores los envían a psicólogos. Bueno, pastor, y entonces los psicólogos trabajan asuntos del alma. Los pastores trabajan asuntos del alma. La psicología secular es contraria a la psicología, a la verdad de la palabra de Dios. La psicología y los dueños de la psicología, el fundamento es un fundamento pagano. Quien inventó la psicología es hombres ateos que no creían en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo van entonces a resolver los problemas del alma? Los problemas del alma y los conceptos de los orígenes de la psicología vienen de los orígenes de la evolución, vienen de los orígenes del ateísmo. De ahí viene el origen. Hay una contradicción entre la psicología moderna y lo que es la palabra de Dios. ¿Qué ha hecho la iglesia? La iglesia ha adaptado la psicología y hoy tratamos a los hombres como si fueran víctimas de las circunstancias en vez de responsables delante de Dios. ¿Qué es lo que hace la psicología? Yo me puedo meter en problemas con lo que estoy diciendo aquí, pero hermanos, es necesario hablar lo que la palabra de Dios dice. La psicología moderna te dice, tú tienes un problema y la razón de tus problemas por la que tú estás así, yo tengo que conocer el entorno de donde tú provienes. Entonces, al final de cuentas, tu problema son algo externo a ti. Eso fue tu abuela, eso fue tu crianza, eso fueron tus padres,
Y esa es la razón por la cual estás teniendo esto. O puedes tener, como no pueden identificar la psicología, los psicólogos no son médicos, los psiquiatras sí. Los psicólogos no son médicos, como no pueden no pueden científicamente comprobar lo que está pasando en tu alma, te diagnostican. Tómate esta pastilla antidepresiva, tómate esto, tómate lo otro. Yo no estoy diciendo que si te lo recetaron, no te lo dejes de tomar. Yo no estoy diciendo que esa mentira se ha introducido en la iglesia y hoy la gente depende de la psicología más que de la palabra de Dios. La iglesia no es un medio terapéutico, la iglesia es un medio transformador. La palabra de Dios no te rehabilita, la palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te hace un nuevo ente que tiene problemas con el alma, que tiene problemas de dificultades en la forma en que ve la vida, que no tiene deseo de vivir. Hay una verdad de la palabra en la cual continuamente tenemos que llenarnos ante las mentiras que nos están bombardeando a nuestro cerebro. Y fuera de la palabra de Dios, hermano, usted no podrá tener solución a su problema. Su problema no va a ser resuelto con pastillas. Su problema no va a ser resuelto con terapias. Tu problema va a ser resuelto con la acumulación de la palabra de Dios, siendo transformado tu corazón por medio de ellas. La más importante vara de medir a una iglesia no es cuán grande es la iglesia, no cuántos miembros tienen, no cuánto compañerismo tienen, no cuán atrayente es el pastor, no cuán carismático es el predicador, no es cuán buena música tenga esa iglesia o cuán bien conserva sus terrenos y sus edificios, es cuánto está fundamentada en la palabra de Dios. La forma más importante para tú medir cualquier iglesia es cómo usa la palabra de Dios, cómo es trazada la palabra de Dios, cómo se vive la palabra de Dios, cómo se obedece la palabra de Dios. Ese es el asunto clave. Si en esa iglesia se enseña y se vive la verdad divina, porque la responsabilidad primaria de la iglesia ante Dios es guardar la verdad y proclamar las verdades que se nos han sido encomendadas. La escritura, iglesia, tiene que ser tratada con reverencia. ¿Escuchó bien? La escritura tiene que ser tratada con cuidado, porque es la revelación misma de Dios. Mira cómo el salmista habla de la palabra de Dios. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mi corazón tuvo temor, dice el Salmo 19, de tus palabras. Dice en Isaías 62:1, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dejar de tomar la palabra de Dios en serio por una interpretación descuidada, por unas filosofías infiltradas en la iglesia que no tienen nada que ver con la palabra, o por vivirla de manera descuidada, es dejar de tomar en serio a Dios. Tú dejas de tomar en serio la palabra, tú dejas de tomar en serio a Dios. Porque Dios se revela por medio de la palabra. Y las escrituras, hermanos, están llenas de advertencias contra la tergiversación de las escrituras. Hay exhortaciones continuas de guarda la palabra. Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, porque guardaréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí hay una advertencia clara. Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas sobre este libro.
Y si alguno quitare a las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están en este libro. Así que Pablo conocía muy bien, cuando le está escribiendo a Timoteo, las presiones que habían y las tentaciones de transigir y de abandonar la verdad que le había sido encomendada. Él está diciendo: Timoteo, guarda esta encomienda que se te ha dado. Y como pastor le dice a Timoteo y le exhorta a Timoteo a vivir y a proclamar esta verdad. Así que, como parte de un discípulo comprometido, Pablo le quiere dejar claro a Timoteo 3 cosas que no deben faltar. Como un discípulo comprometido, lo primero que no debe faltar, Timoteo, que es el primer punto de esta predicación: cumplir con tu deber. Como buen discípulo, tú debes, número 1, cumplir con tu deber. Mira cómo dice el versículo 20. Oh, Timoteo, guarda. Aquí esa expresión de oh, Timoteo es un suspiro, es un ruego. Guarda lo que se te ha encomendado. Es como si a Timoteo le hubiesen dado un tesoro para que lo guardara en el banco. Esto es de tanto valor, guárdalo. Deposito esto. ¿Y qué es lo que está depositando? Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es lo que se le había encomendado a Timoteo? Se le había encomendado la sana doctrina. Se le había encomendado la verdad, en lo cual muchos se habían desviado y muchos falsos maestros. Por eso que continuamente vemos a Pablo exhortando y recordando de los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Y en los últimos 2 versículos vemos que, de nuevo, lo que más motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta es guardar la verdad que le había sido encomendada a Timoteo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te encomendó. Esto fue dado a un pastor, pero esto le fue dado también a usted y a mí. Tú y yo tenemos la responsabilidad de guardar la verdad de Dios, de perseverar en la verdad de Dios. Se nos ha dado un depósito, se nos ha dado algo importante. Mira qué interesante, decía Juan Crisóstomo, ese depósito no es tuyo, es propiedad ajena que se te ha sido confiada. ¿A usted no le ha pasado? Cuando usted renta un carro, y si el carro que renta es caro, usted quiere cuidar de que lo entregue tal y como lo recibió, porque puede tener consecuencias, ya que eso tiene un costo. Se te deja algo importante, se le deja a unos niños cuidando. Usted tiene un peso de responsabilidad porque no es tuyo. Y eso es lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Esto se te ha sido entregado, esto no es tuyo, eso no proviene de ti. Se te fue confiado, no fue encontrado por ti, se te dio. Ha sido recibido. Tú no lo inventaste, tú no lo creaste. Esto no es cuestión de genio, de que esta verdad provino de una interpretación personal. No, esto se te fue dado, Timoteo. Esto es cuestión de la enseñanza que te fue dada. No es de interpretación privada para que tú usurpes el lugar que no te corresponde, sino de traducción pública, donde tú puedas compartirlo de manera pública. Es un asunto donde se te ha sido presentado, no presentado por ti, a ti se te presentó. Tú no debes ser el jefe, tú debes ser el guardián, dice Crisóstomo. No un creador, sino un discípulo. No como enseñoreándote, sino como siguiendo a Cristo, para que te imiten en la medida en la cual tú imitas a Jesús. Y mira lo que le dice: consérvalo, conserva ese depósito, manténlo intacto,
que sea inviolable, que lo que se te ha sido confiado permanezca contigo. Esa es la primera responsabilidad de un discípulo comprometido. No negocia la verdad, es firme en la verdad, permanece en la verdad, vive en la verdad y si es necesario, muere por la verdad del Evangelio, como murieron muchos hombres del pasado. Número 2, un peligro de vida. Un discípulo comprometido es alguien que debe evitar este peligro. ¿Cuál peligro? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Dice la Reina Valera, evitando las pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Y esa palabra evitando significa alejarse de. Los que cogen el tapón en la mañana para ir a San Juan, cuando entran y llegan a Cagua y se pueden ir por el carril de pagar más, usted está evitando encontrarte con el tapón que viene 5 minutos después y llegar más rápido. Esa es la palabra que utiliza Pablo para decirle a Timoteo: aléjate y evita, aléjate de las palabras profanas. Y esa palabra profana se utilizaba para hablar de lo que estaba fuera del templo sagrado de los griegos. Y lo que Pablo le llama profana porque toma el lugar que le corresponde a Dios. La palabra profanación es tomar el lugar que le corresponde a Dios. Y Pablo está diciendo, estas son palabras que toman el lugar y la verdad que Dios ha establecido. Por lo tanto, evita estas cosas. Tales cosas vanas son discusiones inútiles, infructuosas, que conducen a la impiedad. Y mira cómo Pablo le llama a estas cosas argumentos que están en contra de la verdad del Evangelio. Y me gusta como Pablo le llama, porque le dice la falsa llamada ciencia. La palabra ciencia quiere decir conocimiento. Pablo dice, estos hombres que se infiltran y que traen de manera vana, con argumentos no bíblicos, se jactan de tener un conocimiento especial de Dios. Y es un falso conocimiento. Por eso le dice la falsa llamada ciencia, el falso conocimiento. Hay un conocimiento verdadero y hay un conocimiento falso. Y ese conocimiento falso, algunos entienden que tiene que ver con un grupo de gnósticos que estaban introduciendo en la iglesia de Éfeso un tipo de misticismo en el cual decían que recibían revelación de Dios y que recibían el conocimiento directo de Dios y que por medio de la relación de ellos y lo que Dios les decía a ellos traía revelación a la iglesia. Pablo dice, cuidado con ese falso conocimiento y mantente fiel a lo que la palabra de Dios dice. Y hermanos, eso es algo que sigue ocurriendo en el tiempo presente. La mayoría de las falsas interpretaciones provienen de alguien que tuvo una visión, de alguien que tuvo una aparición, de alguien que tuvo un sueño, de alguien que tuvo X o cual cosa y que Dios le dijo, hermanos, y de ahí proviene esa falsa llamada ciencia, ese falso conocimiento, que cuando lo pones a la luz de la Escritura, tú dices, mira, la serie estuvo buena, pero esto no tiene nada que ver con la Biblia. Gracias por darme los 10 episodios de Star Wars resumidos, en las 20 visiones que tuviste y en los 500 sueños que tuviste y en las 500 apariciones que tuviste, pero esto no tiene nada que ver con el conocimiento de la verdad de la palabra. Eso es lo que Pablo se refiere a ese grupo de gnósticos que estaba siendo introducido a la iglesia de Éfeso y que tenían ciertas revelaciones especiales
Pablo dice, tales cosas evítalas. Ni siquiera te pongas a discutir en eso, porque son discusiones inútiles, infructuosas, que solo te van a conducir a la impiedad. Evita eso. La palabra que él utiliza como argumento es un término técnico. Le dice, evita los argumentos de los pseudo-intelectuales y revelacionarios, palabra inventada hace un segundo, de los que simplemente querían atacar las Escrituras. Tal manera, Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, carcome como gangrena y poco a poco va afectando el cuerpo. Evítalos. Y hermano, dentro de esa falsa llamada pseudo-intelectualmente conocimiento, vemos que la iglesia está inundada de eso, hermanos. Hoy tenemos el falso evangelio del humanismo. El evangelio del humanismo, la mentira del humanismo, lo que nos dice, cree en ti, tú lo puedes todo, tú eres un campeón, tú lo vas a lograr, tú eres lo más grande. Tú fuiste llamado para tener éxito, tú fuiste llamado para conquistar, tú fuiste llamado para X y cual cosa, y el centro del humanismo eres tú. Ese falso evangelio y ese falso conocimiento, como Pablo le llama, pseudociencia, se ha introducido en la iglesia del Señor. Las predicaciones parecen más motivación. En vez de ser una prédica centrada en Cristo y su evangelio, centran el mensaje alrededor de la persona, como si Dios existiera para ti y Dios fuera tu sirviente y pide todo lo que quiera porque tú eres el centro. Y algunos que se quieren poner más espirituales para justificar su conducta humanista antievangelio, lo que dicen es, la Biblia dice, ámate a ti mismo. Por lo tanto, tú tienes que amarte a ti mismo. Suena espiritual, pero no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, ama a tu prójimo. No hay un solo versículo que diga que te ames a ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque usted se ama a sí mismo por naturaleza. A menos que usted esté desquiciado, usted no cruza la carretera sin mirar para los lados. A menos que usted esté desquiciado, a punto de trauma, usted no pone la mano en la hornilla y dice, ¡ay, qué sabroso se siente quemarse! No, porque usted tiene un sentido común de amor propio. Nosotros nos amamos por naturaleza. Lo que Jesús está diciendo cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es de la manera en que no te gusta que te hagan las cosas a ti, tampoco se las hagas a los demás. Y de la manera en que tú quieres que te traten a ti, así tú tratas a los demás. No es un amor centrado en ti, porque cuando Jesús habló con los discípulos, había una multitud que le estaba siguiendo. Y mientras las multitudes seguían a Jesús, dice la palabra que Jesús se da vuelta hacia las multitudes y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ámese a sí mismo, tome su propio espejo y diga qué grande eres. Eso fue lo que Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que no aborrece a madre, a padre, a hijo y esposa, y aún su propia vida por causa de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. ¿Ve cómo el evangelio de Cristo es contradictorio al mensaje del humanismo? Y hermanos, hoy vemos gente que le da a compartir en las redes sociales a hombres que son motivadores y como no tienen discernimiento de la verdad, no conocen la verdad, no están apropiados de la verdad, le dan compartir. Y cuando usted escucha eso, ni siquiera son cristianos,
pero son motivadores y a la carne le gusta que la alaben. ¿Usted lo sabía? A la carne le fascina que le digan cuán grande eres, cuán inteligente eres, cuán bueno eres. A la carne le fascina eso. Y esos son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Muy lejos de la verdad. Y yo creo que este es uno, hermanos, en el tiempo presente, que más ha infectado a la iglesia del Señor: el humanismo. Yo voy a decir algo que me puedo meter en problemas, pero también estoy acostumbrado a eso. El humanismo es tal que nosotros tomamos nuestras vidas, nos tomamos un selfie, le ponemos un versículo bíblico y mayormente cuando usted se ve bien, salir del beauty, porque usted no lo hace porque aquí destruidos como no se ve bien, pero nuestra carne le gusta disfrazarla con versículos. Yo quiero que me vean, pero le pongo un versículo para que sea más espiritual. Eso es centrado en nosotros. Centrado en nosotros. Y no estoy diciendo que no pongamos fotos, pero que tengamos cuidado, porque a veces nuestro ego y el humanismo está metido entre, como dice el buen boricua, entre cuero y carne. Nadie más lo entiende más que nosotros. Otra de las cosas del falso mensaje intelectual pseudo llamado ciencia es el legalismo. El legalismo dice que tú haces tal cosa para agradar a Dios. Eso es un falso mensaje que se ha introducido en la iglesia y que estuvo desde el tiempo de Pablo. La carta a los Gálatas que se estudió aquí lo vimos claramente, donde tratan de ganar el favor de Dios en base a las obras. Si tú comes esto, si tú bebes esto, si tú haces esto, si tú haces lo otro, si tú haces esto, si tú haces lo otro, entonces Dios no te va a aceptar. La base de su aceptación no está en Cristo y su Evangelio, sino en las cosas que hace o deje de hacer, en las cosas que come o deje de comer, en las cosas que beba o deje de beber, en las cosas que guarda o deje de guardar. Eso es un falso evangelio. Evangelio del legalismo, que te hace pensar que Dios te acepta en base a lo que tú puedes hacer o lo que tú dejes de hacer. El evangelio del misticismo. El misticismo me está diciendo: yo tengo una relación personal con Dios, yo me conecto con Dios, yo oro a Dios y Dios me da revelación directa, yo oro a Dios y Él hace tal cosa conmigo. Está centrado en algo esotérico, algo místico que no está nada relacionado con la verdad de la palabra. Y la iglesia está llena de misticismo. Las predicaciones están llenas de misticismo. Se paran detrás del púlpito a decir: el Señor me dijo, yo tuve tal sueño, Dios me dio tal revelación, Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo que hiciera tal cosa. A la ley y al testimonio, si no está por la palabra del Señor, yo no quiero oír nada. No venimos a escuchar lo que el hombre quiera decir, venimos a oír lo que Dios dijo en su palabra. El misticismo ha sido una plaga en medio de la iglesia. Ay, que yo siento tal cosa, hermano. Nunca se deje llevar por los sentidos. Y te dice la falsa psicología moderna: sigue a tu corazón, sigue lo que dicta tu corazón. ¿Tú quieres seguir lo que dicta tu corazón? ¿Tú sabes cuál será tu destino final? El infierno por toda la eternidad. Porque perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que nunca sigas los dictámenes de tu corazón, porque tu corazón es malo, engañoso y perverso. Nosotros no somos llamados a vivir conforme a lo que dicta mi corazón, somos llamados a vivir conforme a lo que dicta su palabra. Dios nos ha dejado su revelación. Así que nosotros no tenemos que vivir del misticismo, ni de lo que mi corazón sienta, ni de mis sentimientos, ni de mis emociones, porque ellas son
cambiantes. La palabra de Dios es fiel. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El falso evangelio del ascetismo. El ascetismo son aquellas prácticas que mientras yo golpeo mi cuerpo, mientras yo hago ayuno, mientras yo me flageleo, mientras yo hago tantos sacrificios de rodillas, mientras yo boto sangre por mis rodillas, Dios me va a aceptar. Eso es otro falso conocimiento que no es a lo que Dios nos ha revelado en la Escritura. Y hermano, yo puedo seguir y seguir y seguir cómo se ha metido cada vez más todas estas filosofías en medio de la iglesia. Pablo dice: aléjate de esto, ni siquiera hables, ni siquiera debatas, no pierdas el tiempo en estas cosas, aléjate lo más que puedas. Y por último, un suceso a considerar. Un discípulo comprometido no puede confiarse pensando que está firme. Mira lo que dice la palabra, versículo 21. Los cuales, profesando algunos, se desviaron de la fe. Mira lo peligroso de estas enseñanzas. Algunos que habían profesado la verdad del Evangelio terminaron desviados de la fe. Mira el obvio peligro de esta falsa enseñanza. Algunos profesaron y terminaron desviados. Y el suceso a considerar de todo verdadero discípulo de Jesucristo es la apostasía y el abandono de la verdad, que lamentablemente es tan común. La apostasía significa aquellos que en un momento dado profesaron la verdad, pero se apartaron de la verdad. Profesaron la verdad bíblica, pero se apartaron de la verdad bíblica. ¿Escuchó bien? No quiere decir que todo el que profesa la fe bíblica posea la fe. Tú puedes ser profesante y no poseedor. Hay una diferencia entre tú profesar la fe y tú poseer la fe. Hay gente que puede tener un conocimiento intelectual correcto de las verdades sin poseer esa verdad, poseer su corazón, pero tiene un conocimiento, hermano. Tú hablas con personas que tienen un conocimiento claro de la verdad. Te pueden explicar cómo Cristo murió, por qué Cristo murió, la razón por la cual fue a la cruz del Calvario. Te lo pueden, pero no ha poseído su fe. No ha sido una realidad en su corazón. Y Pablo le advierte, igualmente Pedro, que habrán falsos maestros en el cual tienen que guardarse, porque hubo también falsos maestros, segunda de Pedro 2, 1 y 2. Entre el pueblo como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán, fíjate cómo dice, encubiertamente herejías destructoras. Yo no sé si usted ha trabajado con o ha estado cerca de un agente encubierto. Yo estuve cerca en un momento dado de alguien que estaban investigando y que yo era muy cercano y no me di cuenta hasta que llegó la persona a capturar a quien estaba buscando, que era un agente encubierto. Me llevaba a comer, teníamos conversaciones, incluso yo decía, ese es el único, porque le pagó hasta la fianza en un momento dado a la persona. Ese es el único amigo que tiene ese. Nadie estuvo por él cuando lo cogieron. Él le pagó la fianza. Y era el mismo agente encubierto que le había pagado la fianza para seguir sacando información. Pues la forma que Pedro está diciendo es: van encubiertamente, como si fueran parte, como si fueran como ustedes. Dicen
dicen que usan la Biblia, como te dicen los mormones, dicen que creen en Jesús. No van a venir, hermanos, vestidos iba a decir emo. No van a venir vestidos de emo, de negro, con los ojos negros, diciendo les voy a dar un mensaje de parte de Dios. No, porque sería muy obvio, ¿no? Sino que vienen encubiertas, estas mentiras son encubiertas, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pablo le suplica a Timoteo a que no llegue a ser como estos falsos maestros, sino que guarde el depósito de la verdad que se le ha confiado. Timoteo, protégelo. ¿Qué implica la protección? ¿Cómo yo puedo guardar esta verdad? En primer lugar, creyendo esta verdad. Tú crees esta verdad, pero no solamente podemos quedarnos en creer, porque algunos que profesaron terminaron desviados. Yo debo creer esta verdad, pero en segundo lugar, yo debo aceptar esta verdad como una realidad en mi vida, no simplemente como un concepto lejano, sino como una realidad para mí. Yo no puedo decir, bueno, yo creo en los celulares y yo no lo uso. Y nunca lo uso. Yo tengo un celular, pero nunca lo uso, pues tú no crees en él. El creer algo va más allá de una profesión de palabras. El creer en algo tiene que ver con una aceptación en tu vida que como resultado de eso se vuelve en una práctica en ti. Y ese es el tercer punto, amando la palabra. ¿Cómo guardo esta verdad que me ha sido encomendada? ¿Cómo puedo permanecer como un fiel discípulo de Jesucristo? Ama la palabra que se te ha encomendado. Que el salmista decía, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y no es que todo el día estemos nosotros leyendo la Biblia, pero hermanos, nosotros podemos pasar todo nuestro día meditando en la Biblia, en las cosas que nos ocurren, meditando en la palabra de Dios. Pablo decía, el salmista decía, todo el día ella es mi meditación, yo medito en ella. Y en cuarto lugar, obedeciendo a la palabra de Dios. Juan 8:31, Jesús les dijo a quienes habían dicho que creían en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo no es alguien que solamente dice que siga a Jesús. Un discípulo es alguien que siga a Jesús, y como evidencia de seguirlo se ve en la obediencia. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En quinto lugar, proclamando la palabra de Dios. Un discípulo fiel que guarda la palabra. Pablo le encarga a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en ese mismo orden. Porque si algo debe tener un pastor, es paciencia. Redarguye, reprende, exhorta, pero hazlo con toda paciencia y doctrina. Y esas dos últimas con letras mayúsculas. Paciencia. Hay momentos dados donde tú enseñas y dices algo y lo vuelve a enseñar y va y hace lo contrario a lo que tú dijiste. Paciencia y doctrina. Y vuelve y lo predica y lo enseña y lo dice en un libro y lo dice en otro libro y lo dice en una carta apostólica, y predica de los salmos y predica de los libros históricos. Te sientan con el amado hermano y el amado hermano dice, yo nunca había oído eso. Paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. En sexto lugar, defiende la palabra de Dios. Judas 3 dice, amado, por gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
Me ha sido necesario escribir y exhortándoos de que contendáis ardientemente por la fe que una vez les fue dada a los santos. Y escúchenme bien, hay una gran diferencia entre contender por la fe y ser contencioso. Contender por la fe es por la verdad que nos ha sido encomendada. No estás debatiendo por cualquier tema particular. Si tú ves cristianos que son contenciosos, no obedecen la verdad que ya ha sido revelada, pero todavía están haciendo debates en Facebook de si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. No, porque Adán no tenía ombligo, por decir algo exagerado, ¿no? Y nos dividimos entre los ombliguistas y los no ombliguistas, por cosas que realmente no tienen sentido. ¿Y qué ayuda eso a tu crecimiento en la fe? Tú debes contender en el aspecto de mantenerte firme en la verdad que ya le ha sido dado a los santos, en aquella verdad de la salvación solamente por la fe, solamente por la gracia, solamente por Cristo, solo a través de su palabra, y para que todas las cosas el Señor reciba la gloria en eso. Mantente firme en esa verdad. No negocies la verdad. Y por último, séptimo lugar, estudiando la palabra de Dios. Pablo le ordena a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es como aquellos que van a hacer las costureras, ¿no? Que van a medir y van a trazar bien aquella manera de llevar el hilo. Tú, como predicador, tú tienes que trazar bien la palabra. Tienes, cuando estudiar la palabra, no hacer un juego de bombas de ideas para ver qué es lo primero que te viene a la mente. No, tienes que trazar bien la palabra de Dios. Tiene que haber un sentido en el contexto, el por qué lo dijo, a quién se lo dijo, qué audiencia lo estaba recibiendo, con qué motivo se lo estaba dando, enviando ese mensaje, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos que se llaman ciencia. Iglesia, mantengámonos firmes en la verdad que Dios nos ha dado. Pablo comienza la carta de Timoteo diciendo: para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables. Y ahora mira cómo termina. Él empieza la carta de esa manera y él termina la carta de la misma manera. Pablo vuelve a comprometer a Timoteo. Y hermanos, si Pablo está haciendo tanto énfasis a Timoteo, es porque esto era tendencia a que podía caer. Y le vuelve a recordar al terminar la carta, le dice a Timoteo, evita la influencia de las falsas doctrinas, evita la influencia de las profanas pláticas y argumentos que parecen muy intelectuales y que van a traer a muchos. Timoteo, aléjate de estas cosas. Y vuelve a decir, y le prohíbe el derecho de enseñar a aquellos en la congregación que vayan en pos de estas cosas. Distánciate lo más lejos de estas discusiones. Y le sigue advirtiendo que los que no presten atención a estas verdades no tienen nada que hablar con él. Y finalmente, Pablo le dice a su amado discípulo, mira cómo termina la carta: la gracia sea contigo. Amén. ¿Alguien puede leer esta carta y tal vez la lea desde el inicio y dice, bueno, parece que Pablo no desayunó cuando estaba escribiendo la carta, o Pablo tenía hambre porque estaba muy seco? La gracia contigo, no te desvíes, mantente firme y que la gracia sea contigo. Pero Pablo, yo creo que esto es el mismo peso de la seriedad que amerita lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Él le recuerda: Timoteo, tú necesitas el poder, tú necesitas la sabiduría de Dios, tú necesitas la firmeza,
para mantenerte fortalecido y capacitado y para cumplir el encargo cabalmente como te ha sido encomendado, pero esto tú no lo puedes hacer sin la gracia. Que la gracia sea contigo, Timoteo. Y que la gracia, el original dice, la gracia sea con todos vosotros. No solamente con Timoteo, sino con la congregación a la cual se le leería también esta carta. La gracia sea con vosotros. La abundante gracia de Dios nos haga hacer lo que le encargó Pablo a Timoteo para ser iglesias ejemplares. Iglesia amada, la gracia de Dios sea contigo para tú poder ser fiel a la verdad, que puedan estar llenos de toda la gracia de Dios para mantenernos firmes en medio de la batalla, en medio de la guerra. La gracia de Dios sea con todos ustedes. No luchamos esta guerra por la victoria, luchamos esta guerra desde la victoria, porque la gracia de Dios nos ha sido dada. Decía Lutero, una fortaleza poderosa sirve como conclusión adecuada a la carta de Pablo. Si confiáramos en nuestras propias fuerzas, nuestro esfuerzo se perdería. Si no estuviera del lado del hombre correcto, el hombre elegido por Dios, se pregunta, ¿quién puede ser? Cristo Jesús. Es Él, el Señor, su nombre por los siglos de los siglos. Él mismo nos ha de dar la victoria final. La batalla está segura de nuestro Señor. Y que la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, aquella fuerza que proviene de Él de manera especial, aquella perseverancia que Él nos da por su gracia, sea con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu sustento. Y gracias por esta carta de Timoteo. Gracias porque al escribirle y recordarles estas verdades a Timoteo, nos las recuerdas a nuestra alma. Señor, somos tan fácilmente influenciados por la falsa llamada ciencia, por falsos conocimientos que no tienen nada que ver con la Escritura. Y muchas veces de manera sutil, como decía el apóstol Pedro, de manera encubierta, se van introduciendo entre nosotros. Se introducen en nuestras prácticas, se introducen en nuestras conversaciones, se introducen en nuestro culto público. Y lo peor aún, como le decía Pablo a Timoteo, se pervierte tu púlpito, que es santo, con falsos conocimientos que no tienen nada que ver con la verdad de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer firmes y fieles a tu verdad. Pero para eso, Señor, pon un amor profundo por tu palabra. Que leamos tu palabra. No solo que la leamos, Señor, que la escudriñemos. Por un amor, Señor, por conocerte cada día más. No para llenarnos de información y volvernos contenciosos, sino para llenarnos de tu conocimiento y volvernos adoradores que disfrutan y se deleitan en nuestro Señor. Padre, danos de tu gracia para vivir de tal manera que tu palabra sea, como decía el apóstol Pablo, como decía el salmista, que tu ley sea una delicia y la meditación en ella en nuestros corazones. Perdónanos, perdona nuestra negligencia, perdónanos, Señor, porque hemos caído muchas veces por falta
de permanecer en tu verdad, en esta filosofía también. Perdónanos por hacer de nosotros el centro y no tú, Señor. Y límpianos. Nos arrepentimos, te pedimos perdón y recibimos tu perdón en Cristo Jesús. Amén.